teníamos muchas ganas de conocerte porque al final veíamos bueno, que tienes ahí una historia que contar y mucha experiencia también, que casi eres una profesional también del mundo de la alimentación. Es que no me ha quedado otra. Claro, y nos parecía súper interesante al final. Bueno, lo que compartes ayuda mucho a las familias y es importante también tener esos apoyos, ¿no? Ahora, sobre todo que, bueno, por ejemplo, Carla, que tiene la tribu con madres y demás, que ahora está tan en auge, pero claro, también es algo que es importante y que ayuda mucho. Sí, sobre todo porque era neonatal y ya me llama la atención que ella logopeda, pero también psicóloga. Yo, la que yo estuve, partiendo de que sí, la UCI neonatal me parece estupenda, los médicos que trataron a mis hijos fueron estupendos, pero, por ejemplo, psicólogos pocos es una cosa que yo muchas veces salía, que mi madre me decía, pero si tú estás peor muchas veces y te pones a consolar a gente que a lo mejor está aquí una semana nada más porque está con infección de ombligo, pero bueno, al final te buscan las vueltas y de hecho toda la parte de redes sociales y del blog y demás viene por ahí. Porque yo soy muy inquieta y yo todo lo buscaba por internet y todo lo miraba y no encontraba mamás que dijesen, oye, pues me ha pasado esto claro. y yo estoy bien o mi hijo está bien o hemos salido adelante. De hecho, no solamente tengo lo que es el Instagram y el blog, sino que tengo un grupo de Facebook en el que somos ya 550 así mamás, que es de prematuros y pues eso, nos preguntamos cosas, que oye, pues a quién le ha pasado esto, a quién le ha pasado lo otro, incluso mamás que están en la UCI, pues es un momento de desesperación o de desahogo, que si habéis estado ahí sabéis que es esa montaña rusa emocional que un día te lo crees todo va a salir adelante y al día siguiente no ves nada. Claro. Pero bueno, yo creo que son cosas importantes, ¿no? En ese sentido. Desde luego que, bueno, sí, fíjate, si realmente las personas responden es justamente porque lo necesitan, o sea, esto es así. Y la verdad es que es una labor súper importante. Mira, yo acabo de salir ahora de Cruces, que estaba en la unidad de fisurados, que bueno, son niños, no es un prematuro, es un niño, vamos a decir, bueno, que nace también con algunas cosas que son inesperadas y las familias lo necesitan, ¿eh? Las familias necesitan mucho apoyo, Pero es muy desconocido y en el mundo, yo encima, como sé lo que es la psicología, hay muchas cosas que se desconocen. Yo cuando murió mi hijo, sabía que el proceso de duelo es el que es, entonces inmediatamente no me puse en tratamiento, esperé, además tenía a mi hija en la UCI, tampoco he hecho un duelo al uso. Y después fui al psicólogo y fui 2 sesiones porque vi que no sabe muchos psicólogos enfrentar el duelo perinatal. Saben enfrentar un duelo, lo que se tiene normalizado como duelo, pero no un duelo perinatal. Y en el caso, por ejemplo, de mi hija, ahora mismo tiene muchos problemas a nivel de alimentación. Ahora, en este momento concreto, es algo conductual, muchas veces, puro y duro. Claro, yo sí soy psicóloga, pero soy su madre, en ese sentido. Claro. Y me he planteado buscar psicólogos, pero sé, en ese caso, a ciencia cierta, que claro, que no hay psicólogos que traten esto así como así. Yo en la carrera no he visto necesidad de lactante. Vamos, que yo flipé cuando a mí me dieron el diagnóstico. Porque dije, me estás vacilando, claro, la relación que yo tengo con los médicos es que se lo dije así, dije, me estás vacilando, si eso no lo conozco yo. Y esa parte también es muy importante, de hecho ahora por fin va a haber un psicólogo en el Niño Jesús y claro, de ahí me fío porque tienen una experiencia y hacen eso, esa parte, ¿no? Pero hay mucho desconocimiento en muchos ámbitos de los prematuros. Yo creo que dices una cosa muy importante y es que es verdad que la pérdida de un hijo no es un duelo al uso. Ahí hay muchas cosas que entran en juego, han habido muchos procesos y hay cosas muy importantes que hay que saber tratar de forma concreta y saber acompañar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, además claro que tampoco lo que estaba diciendo, que tenía además una niña en UCI, con lo cual las personas no nos podemos partir en 20.
Sí, la verdad es que hacen falta muchas figuras, o sea, eso lo sabemos. ¿Y cómo viviste la parte neonatal en UCI? O sea, como dices, no conocías el mundo de la prematuridad, No, pero... yo sí lo conocía. Es decir, Ah, no lo conocía profesionalmente, pero yo tuve una sobrina que nació de 23 semanas. Mm, Y es verdad que no lo conocí en profundidad porque la relación que tengo con mis cuñados pues a lo mejor no es muy estrecha, pero bueno, pues cuando yo fui, por ejemplo, a conocer a mis hijos, me esperaba lo que iba a ver, porque ya lo había ujú, visto. ujú, Eh, Me esperaba lo que podía pasar, porque mi sobrina falleció. ujú. Había alguna pequeña cosa que te podías esperar. Lo que pasa que también es cierto que yo los 3 primeros días hasta que fallece mi hijo los tengo muy borrosos, en el sentido de que yo no fui al día siguiente, fue el mismo día a verlos. Si di a luz, pues a las 10:30 nació la niña, a las 11 menos cuarto el niño, a las 6 o así estaba ya en la UCI y levantándome y demás para verlos. claro. Y bueno, pues que querría estar positiva, no lo sé, ¿no? Yo estaba con la mentalidad de, venga, vamos a ver qué pasa, vamos a tirar hacia adelante. Y, y bueno, me decían lo que había bien, lo que había mal, pero al final, como estaba dentro de lo que cabe todo estable, la niña había nacido bastante bien dentro de la gravedad y aunque el niño había nacido peor, estaba respondiendo, pues en un primer momento estás un poco en una nube. Es que tengo que decir que en un primer momento ni siquiera estaba triste, ni asustada, ni nerviosa, no, no. Y de Claro. hecho había gente que lloraba cuando venía a verme y decía, no lloréis porque es un momento alegre porque han nacido los niños. Y es verdad que antes de dar a luz que querían venir los pediatras y les dije, yo no quiero ver a nadie porque sé lo que hay, no quiero esto. Pero sí que es verdad que cuando el punto de inflexión es cuando fallece su hermano, cuando fallece el hermano de Daniela, porque ya no solo por el hecho en sí, por el suceso en sí, sino porque había tenido un periodo de mejoría antes de fallecer. Y viendo un poco cómo pasó con otro caso concreto que hubo allí muy parecido, yo ahora tengo la teoría de que muchas veces se mejora para caer de golpe. Claro. Entonces, claro, ver que su hermano porque le habían quitado el tubo, estaba con CEPAP, y de repente todo lo que pasó y demás, ese momento de estar alerta continuo, además de agotador físicamente. Había madres incluso que cuando les daban el alta a los hijos tenían fiebre, se ponían malas. Claro. Yo recuerdo mucho dolor de corazón, pero dolor físico real. No es que me duele el corazón, no, es que me dolía el corazón. Me dolía desde el momento en que me dijeron lo de mi hijo, que ahí tuve que hacer un proceso porque me quedé totalmente vacía, pero una sensación que nunca había tenido de no sentir absolutamente nada, ni pena, ni miedo, nada, nada. Para recuperarme y al final, pues eso, tirar hacia adelante por mi hija. De hecho, el mismo día que pasó, esto fue a las 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, fueron súper respetuosos con nosotros, muy respetuosos porque nos dejaron estar con él todo lo que quisimos hasta el momento que nosotros quisiéramos. Y aún en ese momento yo tenía muy claro que seguía teniendo a mi hija en la UCI Claro. y estaba pendiente de sacarme leche y demás y no me quise tomar ningún ansiolítico. Bueno, además que yo no soy partidaria de ellos, pero era como no, porque mi leche es muy importante para mi hija y tengo que luchar por mi hija y tengo que estar ahí por mi hija. Pero digo que a partir de ahí sí que fue un punto de inflexión, de cuando estaba muy bien pensar cuándo iba a caer, no disfrutar ese momento porque estabas pensando en lo próximo. Cuando estaba muy mal, como había veces que eran tantas seguidas, y suena fatal, pero yo llegaba a pensar, mira, por favor, si tiene que pasar, que pase ya. Claro. Porque hay momentos en los que no puedes. El miedo, esto le ha pasado, si me ha comentado una mamá que la pasa también, a mí me pasó por la asociaciones tontas que luego racionalizas y sabes que no es así, pero yo no quería tocar a mi hija, porque a mi hijo le está tocando mucho el día de antes,
había estado su padre, había estado tocando a la niña, entonces cuando yo fui a verles dije, pues ahora te toca a ti, gordito, tal cual. Y estuve, pues eso, tocándole. Ya ves tú, cuando es al principio con guantes, casi sin moverte, y yo asocié que le había hecho daño. Tonterías, sí, pero bueno, asociaciones que haces. Sí, Y sí. de ahí me costaba mucho tocarla. Me ayudaron mucho las enfermeras, porque cuando tuvimos que empezar el canguro fue, no, toma, pum, no hay opción. El canguro lo superé muy bien, pero aún así lo que es tocarla dentro de la incubadora me era imposible. Yo la tocaba en canguro, pero yo qué sé. Claro. Y es que a raíz de volver a tocarla en la incubadora se volvió a poner muy malita otra vez. Entonces, todo eso también, el sentimiento de culpa que llevas arrastrando, la impotencia, a ver, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero al final, por un lado, el decir, soy su madre y no puedo cuidarla porque tiene que cuidarla a otros, como es lógico. No sé si sabe que soy su madre porque al final ha nacido y ha venido aquí. Trabajar un poco todo eso, porque si no es que te caes y te hundes y no hay forma de, de decir, bueno, vale, pues ¿qué puedo hacer yo por ella? ¿Qué puedo hacer canguro? Pues yo estaba 3 horas en canguro y más no, porque la vejiga no aguantaba. Si a mí me hubiesen sondado, yo me quedaba ahí todo el día sin problema ninguno en canguro. Y un poco eso. Y luego, cuando vas viendo un poco la luz, que no te lo terminas de creer para nada, cuando nosotros no tenemos intermedios, ayer era la misma UCI, pero pasabas a cuna. Y ya cuando te ves en cuna, ya es cuando yo creo que te entran las prisas. Te entran las prisas de decir, venga, vamos saliendo de aquí, ya está mejor, aquí puede pillar cualquier cosa, vámonos, vámonos, vámonos. Pero al final lo que te dicen todos los médicos, enfermeras y todo el mundo que ha pasado por eso, y que yo creo que lo escribe súper bien, que es una montaña rusa emocional. Porque de repente hay días que estás aquí, te estás riendo a carcajadas. Yo tuve hasta una situación surrealista que casi nos desalojan del hospital y luego nos reíamos porque es una ciudad muy chiquitita, había otra prematura más o menos de las mismas semanas que Daniela, con el mismo nombre, y hubo un momento que estábamos solo las dos con las enfermeras ya tantos meses y vivimos esa situación surrealista que llorábamos de risa y luego de repente te da un ataque de ansiedad. Es un poco loco, pero ya digo que emocionalmente cansa mucho y de hecho a día de hoy cuando voy a ciertos médicos y demás me lo recalcan mucho, que probablemente ahora no, pero que más adelante voy a caer cuando sean más mayores y no requieran que esté yo alerta tanto porque llevamos mucha tralla emocional, porque no es solo esto, sino que antes venimos de una in vitro, entonces le añades más todavía. Sí. Yo creo que has dicho una cosa muy importante, que es que al final tú también en la UCI neonatal necesitas sentir que eres el padre, la madre de este bebé, ¿no? Y sentir esa competencia parental de decir, es mi hijo, puedo hacer cosas por él, ¿no? No es solo los médicos o los enfermeros quienes pueden trabajar con él, yo también puedo hacer cosas, puedo hacer canguro, y me parece que eso es muy, muy importante, ¿no? De hecho, allí hacer una cosa que desde mi punto de vista está muy bien, y es, bueno, además de que es una UCI 24 horas, en la que yo estuve, que puedes llamar por teléfono también sin problema. De hecho, yo alguna noche me quedé allá a dormir y le llamaba por teléfono también, que ya se sabían hasta nuestro teléfono, porque siempre llamaba a mi marido, yo era incapaz de llamar. Lo pasaba fatal, entonces yo me levantaba a las 3 y a las 6 para sacarme leche y mi marido roncando y yo le despertaba, venga, llama, a ver qué tal está, porque no, era incapaz de que me dijesen está mal. De hecho, después de la operación que tuvo, una de las veces llamamos, nos dijeron que estaba inestable y yo me fui para allá, que me dijo mi marido, si todavía no puedes entrar, porque había un tiempo que no podíamos, que pasaban los médicos, y le dije, me da igual, yo me voy a ver cómo están los ánimos, yo me voy para allá. Y ya digo, una de las cosas que hacen muy buenas allí es cuando ya empiezan a remontar, te empiezan a dejar cambiar el pañal. Yo el primer pañal lo cambié al mes de vida. Y la tontería más grande que una madre lo cambia el primer día y que luego cambia 300 pañales, pero yo me acuerdo perfectamente de ese pañal. Del de mi hijo no me acuerdo el momento que cambió el primer pañal, pero el de mi hija sí. Luego, ya cuando pasan las rondas, pues te empiezan a decir, pues ponle tu termómetro, hay que ponerle esta pomada, pónsela tú, cosas que ya son, o por ejemplo, incluso la sonda en algún momento le hemos metido nosotros la comida, o cuando se quedaba taponada, en vez de llamar, pues ya sabías cómo hacerlo y lo hacías tú. Ese tipo de cosas, pues
en la medida que pueden, obviamente, lo van dejando, ¿no? Y eso también ayuda. Te dejaban, por ejemplo, llevar libros, que yo leía a Daniela también. No se sabe si es sentada o no, pero oye, tú le lees y ese tipo de cosas ayudan mucho también. Chicas, dos cosas. Uno, no os veo. Y la segunda, ¿vosotras me veis a mí? Sí. Sí, yo sí. Vale, entonces no pasa nada, olvidaros. En esta línea de que te permitían hacer cosas y demás, yo que trabajo en la alimentación, ¿cómo viviste el rol parental en darle de comer con biberón, en la transición de aprendizaje hasta que comen de forma independiente? A ver, la comida ha sido siempre nuestro hándicap. Sí, sí. Yo no sé si esto es protocolo común o al menos de mi hospital, hasta la semana 34 no les empiezan a poner a comer y demás. Sí. ¿Qué pasa? Esto, de hecho, si luego te interesa, te mando el vídeo del primer biberón de Daniela, que no se lo di yo, y ahí es una mezcla de alegría y pena, las dos cosas, ya te explico por qué. Yo empecé teniendo muchísima leche. Es decir, Sí. mi primer momento de sacarme leche, el biberón de Medela, Sí. vale, pues lo llené por la mitad. La primera vez que me sacaba leche, tuve muchísima subida. Y al día siguiente creo que fue. Bueno, no, al día siguiente no, el mismo día, porque yo fui a ver, esto es una cosa que demuestra, ¿no? A pesar de que luego mis hijos han sido de biberón, pero yo siempre digo que demuestra que el cuerpo es sabio, porque yo cuando fui a ver a los niños, en el momento que conocí a mi hijo, fue cuando empecé a tener leche. Y eran las horas. El cuerpo sabía que era el más débil y necesitaba, y empezó rápido. Total, saqué mucha leche. Me llegué incluso a plantear donar, que me dijeron, cuidado, que a ver si luego te vas a quedar sin ello. Sí. Claro, ¿qué pasó? Que efectivamente me empecé a quedar sin leche. Y yo me empecé a agobiar porque veía que llegaba la semana 34, que estábamos ya casi ahí en la meta, quería intentar el pecho, porque ya que habíamos trabajado tanto con la leche materna, ya que te meten tanto en la cabeza que para los prematuros es fundamental, era un poco como yo quiero intentarlo por lo menos, ¿no? Llegué a intentar la extracción maravillosa, se llama, o poderosa, no sé cómo se llama. Sí. Y nada, y eso iba cada vez menos, entonces me empecé a agobiar bastante. Ya partíamos de ese pequeño agobio. Unido a que Daniela engordaba ya muy mal en la UCI, tenía los fortificantes de mi leche. Total, llegó la semana 34, llegó la semana 34 y no lo puse al pecho. Lo que hicieron fue las chicas de por la noche, que yo me llevaba muy bien con ellas y la verdad es que me han ayudado mucho porque una de las cosas que digo siempre es que el personal de UCI, además de apoyar, que también está muy bien, también tiene que regañar. Y yo, por ejemplo, había veces que le decía a mi marido, a ver si viene Bea, que era una de las enfermeras, y me regaña un poco porque lo necesito. Porque necesito de que me pongan, porque te empiezas a meter en tu bucle y necesitas también un poco de oye, ponte en la realidad, ¿no? Y con las del turno de noche, pues tenía muy buena relación. Con todas, pero con ellas especialmente, por lo que sea. Y ese día a las 3 de la mañana, cuando me desperté para sacarme leche, me habían mandado un vídeo, porque tenían mi móvil. Y era el primer biberón de Daniela. Pero eso que es un poco pena y alegría a la vez. Pena porque no se lo di yo y alegría porque es que nadie más quería darle el biberón. Eran ellas, que siempre han sido un poco kamikazes, las del turno de noche, que dijeron, pues sí se lo damos porque hay que darle... Como que yo estaba ahí muy metida en eso y para darme un poco de ayuda, de ver la luz y demás. Sí. Y luego, pues la llegué a poner al pecho un tiempo, pero como no salía mucho, veía que la niña tenía que comer con biberón y que con biberón comía fatal porque se desaturaba muchísimo, pues dejamos el pecho y nos centramos en el biberón a tope. Y en el proceso de UCI fue complicado porque es que la costaba mucho ya, se atragantaba mucho, hacía muchas desaturaciones, pues eso, se ponía moradita, lo que tiene en el momento de comer. Sí que es verdad que cuando pasó a cuna fue ahí como un cambio de chip, de hecho a nosotros nos recalcaban mucho que se iba a ir a casa con oxígeno porque además tiene broncodisplasia y nada, fue a cuna y se quitó el oxígeno en 24 horas porque ella sí lo decidió, ¿no? Y empezó a comer un poquito mejor, pero ya digo que la costaba. De hecho, a mí me decían, es que te tienes que ir de aquí comiendo
No me acuerdo si 30 o 60, ya no me acuerdo. Sí. 60 más o menos tenéis que Y salir. yo decía que tiene que comer 60 esta niña para poder irme a casa, no me hasta que haga la comunión, porque era ¿Pero le de dabas tú el verdad. biberón desde siempre? ¿Desde el momento cero le empezaste a dar tú el biberón? Sí, Sí. sí. ¿Y te formaron para ello? O sea, Te ayudan. Cuando hay cosas que no sabes, sí que te ayudan, te explican cómo hacerlo para, o por ejemplo, yo qué sé, como se torcía a veces, pues me acuerdo un día, por ejemplo, que había una enfermera y se lo dijimos, venga, pues se lo doy yo, vamos a ver cómo lo hacemos, a ver, y la metió en la incubadora para probar otra postura, otro no sé qué. sí. Si o se ponían contigo o, o si tenías problemas las llamabas, te miraban siempre lo que comía, lo que no comía. El único biberón que no, el de las 9 de la mañana, es el que hacían las enfermeras y luego por la noche, cuando no estabas tú también. ¿Y recuerdas así alguna pauta que te hubieran dado con el biberón para evitar atragantamientos o no había nada en especial? No, que vigilásemos no tanto el monitor, porque sí que ya, claro, cuando ya llegas a semana 34 te sabes el monitor de memoria, sabes cuándo miente, cuándo no miente, etcétera, etcétera. Y que no tanto hiciésemos caso al monitor y al pitido, sino que mirásemos a la niña, a las cosas que podía hacer la niña, el aspecto que tenía, si se ponía más moradita, si hacía algún gesto, que la viésemos, ¿no? Que aprendiésemos de cómo estaba. Que eso es verdad que luego nos Más vino muy bien. en el identificar la desaturación, más que en una pauta para con el biberón o con Sí, la niña para de evitar hecho, la desaturación. lo que decían era, mírala y luego si se desatura, que luego en casa te pasará, pellizco al pie para que llore y se oxigene. Ay, Y de hecho era la pauta que teníamos. En casa nos pasaba y pellizco al pie porque, claro, se ponía morada. claro, Y de claro, hecho, cuando llegamos a casa, mi marido al principio no la daba de comer claro, porque le daba pánico. claro. Bueno, oye, yo mi tesis doctoral está encaminada justamente a esto y un poco a intentar eliminar esto y concienciar, ¿no? De que las soluciones no es lograr que oxigene después de que se atragantó, ¿no? Sino que hay un sistema y herramientas para prevenir ese atragantamiento antes de que suceda. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso los logopedas lo sabéis, pero muchas veces la población no. ¿Por qué? Claro. Porque yo cuando a mí me preguntan qué he hecho con la niña, además de todo lo que he trabajado en casa, yo siempre lo digo, a mí la logopeda me ha ayudado muchísimo. Yo a Laura, que tiene que estar un día hasta las narices de nosotros, la estoy muy, muy agradecida porque es que ha trabajado mucho con nosotros a base de, no solo en consulta, de mandarle vídeos de no sé qué. Y claro, cuando la gente me dice que mi hijo no come bien, es que no sé qué, le digo al logopeda. Ah, pero eso no es para el habla. No, toda la deglución, masticar. Claro, yo lo sabía porque he tenido casos de niños más mayores que no comen sólido que tal en consulta y junto con la logopeda, y yo sí lo sé. Pero muchas veces son los propios profesionales de la salud, pediatras, enfermeras, que también tienen que decirlo, ¿no? Y aquí hay un Para que problema, lo conozcan. volvemos al inicio de la conversación, hay un problema de equipo multidisciplinar. Ayer me contactó una médica del hospital donde estoy yo, que ni siquiera, que tiene un problema ahora con su bebé de 1 mes, que no coge el pecho, no sé qué, no sé cuál, que no sabía que yo existía. Y estamos en el mismo hospital y ella es médico. Con lo cual, o sea, fíjate que incluso en el ámbito sanitario no es que ya la sociedad o la población no nos conozca, sino que ni siquiera entre el personal médico nos conocemos y eso es por el equipo multidisciplinar. Mira, Y te bueno, voy a poner un ejemplo. cuando estaba Carla allí era, yo creo que incluso más extraño que esté yo. Sí, a los 6 meses nos preguntaban cuál era nuestra labor. Porque hay algunos centros que sí que tienen logopeda, oficio, incluso en la UCI, pero psicólogos yo no he ido nunca. Ya te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando Daniela la dio en el alta la segunda vez, a ver, ella dejó de comer, estuvo ingresada 10 días. Una que conoce a su hija, pues sabe que no tenía sensación de hambre
y según la de digestivo, sí, porque era imposible que estuviese 10 días sin comer porque tendría hambre, yo le explicaba que no, que no tenía esa sensación, que ella con el suero pues iba tirando sin problema. Que algo de hambre tenía porque estaba con él, pero ya está, que ella no iba a pedir porque no pide. Y yo cuando salí de ahí, yo me acuerdo que le dije a mi madre, yo dejaría a la niña sin el biberón un tiempo, que empiece a quitarse el miedo a atragantarse, a quitarse que la succión es mala. Yo lo haría así. La pauta de la digestión fue contraria totalmente. Dije, bueno, venga. Al final te dejas llevar porque dices, sí, yo lo haría así, pero soy su madre, entonces no voy a centrarme en la parte técnica, vamos a hacer caso, ¿no? Claro, a la semana siguiente, cuando habló con profesionales del Niño Jesús, que son los que tienen más experiencia, le dijo lo mismo que hubiese hecho yo. Nada de biberón, si no vuelve a tomar biberón no pasa nada porque está con sonda, etcétera, etcétera. Y dices, vale, lo que hubiese hecho yo, pero ya lleva una semana que está otra vez con el biberón aquí. De hecho, a mí me ha llegado a romper biberones. Claro. Entonces, bueno, las es que claro, empiezan en el momento cero de la vida. Si lo que dices tú, yo le leía un cuento y yo no sé si se enteraba o no se enteraba, pero yo le leía el cuento. Bueno, el bebé, lo sabemos desde la psicología, ¿no? Crea el vínculo, o sea, el cuento lo recibe, no recibirá las palabras, lo recibe. Y los biberones los recibe igual, es decir, un bebé que parece que no se entera de nada, pero está desaturando de manera continua, por su seguridad, empieza a rechazarlo y es natural. Y entonces el que dice, uy, yo aquí corro peligro, mismo, yo no voy a seguir comiendo biberones, que es que corro peligro. Ahora mismo, hablando con gente que ha tenido muchos casos, dices que esto en un prematuro es normal porque yo he tenido mucha culpa, mucho sentimiento de culpa y además hace poco me ha pasado porque el niño me ha hecho algo parecido y dije, Dios, no, otra vez no, por favor, que luego con el niño pues vieron una serie de cosas que fíjate, cuando tienes un diagnóstico dices, mira, por cierto mío que está mal, pero hay una causa. Pero con la niña era, ¿qué he hecho? Solo las 3 horas, porque sí que la UCI es las 3 horas comida, las 3 horas comida, las 3 horas comida. Son las 3 horas comida, son que se tenía que terminar el biberón porque tenía que engordar, ¿qué es? Pero claro, te vas metiendo un poco y dices, vale, la sensación de hambre y saciedad se forma sobre todo en el primer mes. En el primer mes ella estuvo, ¿cómo? Dejo de comer con suero, ¿cómo? Dejo de comer porque me pongo mala, etcétera, etcétera. Ha tenido una sonda en su garganta durante muchísimos días. Luego, cuando es más consciente, vuelve a tener una sonda, que eso es que tiene que ser súper desagradable. Yo no lo he tenido, pero tiene que ser muy, muy desagradable. Es una serie de cosas que... Un tubo para respirar. De hecho, ella se llegó a quitar el tubo de respiración con la garganta, simplemente. Son una serie de cosas que dices, ¿cómo no vais a estar así? ¿Cómo no vais a tener este problema? Y habrá que trabajarlo de alguna forma, pero ya digo, yo sigo viendo que hay muchos casos y muy desconocido todo. No. Es un problema. Pero bueno, aquí estás tú y aquí estamos nosotras también, o sea que esto al final va a cambiar, esto va a cambiar. Poco a poco, al final. Yo no os veo, así que no sé si estáis al otro lado, ¿no? Que sí, estamos. Estamos aquí. A mí me gustaría preguntarte cómo influyó el nacimiento de tus hijos, todo este proceso, en tu vida personal y tu vida profesional, tus amistades, tu círculo social. ¿Qué sucedió con todo esto? Mi vida profesional ya vino complicada desde que me quedé embarazada. Además, me dan ganas hasta de decir el nombre si esto se va a colgar en internet, pero mira, cada uno le llegará lo que le llegue. A mí me tuvieron que dar la baja en la semana 12 por ser gemelar, por trabajar mucho con niños también, y porque la ginecóloga sí lo consideró oportuno, es decir, yo no le pedí una baja. La ginecóloga fue lo que ella consideró. A mi jefe le sentó bastante mal que me cogiese la baja porque estaba embarazada, no enferma. A las 2 semanas me dio un cólico nefrítico que me llevó al hospital y hasta luego en reposo prácticamente hasta que di a luz. Pero bueno. A día de hoy, que hace ya 2 años, todavía estoy esperando que se me pague los 3 meses que estuve de baja porque como la Seguridad Social lo hace también, pues pasa primero al jefe y él te lo da a ti. Pues todavía estoy esperando que me lo pague.
Y luego con el tiempo, que yo sí que me cogí cuando ya pude, lo dijo a Caro con enfermedad grave y que él me lo permitió porque le beneficiaba económicamente, al cabo del tiempo, creo que fue 6 meses, 7 meses, lo que hizo fue declararse en concurso de acreedores y despidió a todo el mundo, y ahora mismo lo que hace es lo mismo con otro nombre y otro CIF. Claro. Entonces, esa era mi situación laboral y actual. Y ahora, además, cuando vas a buscar un trabajo, tienes que buscarlo de una forma muy concreta. De hecho, el otro día lo hablaba con la trabajadora social, ¿no? Que fui a verla y yo se lo decía. Yo a lo mejor soy muy especialista porque busco un trabajo a la carta, que sea media jornada, etcétera, etcétera. Pero es que mi hija me necesita mucho. Y ella me decía, no eres especialista, es que tu hija tiene una serie de problemas y una serie de necesidades y no puedes estar en un trabajo a lo mejor al uso. De hecho, la de su centro de atención temprana me dice que yo realmente ahora mismo no puedo trabajar. A nivel personal, pues gente que se fue de mi vida directamente. No que se fuese, sino que yo ya no he vuelto a tener el contacto que tenía. Cierta parte de la familia también rompimos relación prácticamente por completa. A nivel pareja, esto siempre lo digo y creo que es importante, que afecta muchísimo, y como afecta muchísimo, también lo digo porque creo que no es una cosa de la que sentís vergüenza ni que la pareja vaya mal ni nada por el estilo. Nosotros cuando empezamos a estar un poquito mejor y Daniela, aunque con sonda iba más o menos la cosa tirando, fuimos a terapia de pareja porque es muy duro, y ya digo, si encima vienes de una in vitro, pues más todavía. Entonces fuimos a terapia de pareja. Que duele mucho. Y si un niño ya afecta a la pareja, un prematuro ya es el doble, porque además cuando llegas a casa dejas de dormir más todavía, porque a ver si se va a desaturar y no te vas a enterar, a ver si lo va a hacer, a ver si no sé qué, a ver si va a coger unos mocos y te tienes que ir, tienes que estar encerrada casi todo el día en casa porque tienes un aislamiento que otro niño no tiene, en fin. Y a nivel pareja afecta mucho. Y también, igual que hubo cosas malas, hubo cosas buenas, que en el caso de, por ejemplo, toda la parte de mi familia se volcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, estaba todavía, como yo estuve en reposo antes de dar a luz, estaba viviendo en casa de mis padres. Y cuando ya nacieron, yo no me veía preparada para estar en una casa, llevarla, limpiarla, hacer la comida, hacer las cenas, etcétera, etcétera. Así que me quedé durante ese tiempo en casa de mis padres todavía. Entonces, mi marido, que no se pudo coger la baja por la situación laboral que hay hoy en día, me iba yo por las mañanas a las 12, que era cuando entrábamos, y mi madre se venía conmigo. Y mi madre se quedaba toda la mañana sentada fuera de la sala de espera porque ella no podía pasar, leyendo. Bueno, ya yo soy amigo de medio hospital, de lo que iba, venía y demás. Y luego teníamos un grupo específico de mi familia, que íbamos diciendo todas las novedades de la niña. En el momento que la niña hoy está inestable, hoy está mal, todos, si les permitía el trabajo, que normalmente sí, porque mi hija se ponía mal a los fines de semana, sobre todo, entonces iban al hospital. Y muchas veces ni nos veían a mi marido ni a mí, porque nosotros estábamos con la niña, pero iban a estar allí pues si necesitábamos salir, simplemente. Entonces, bueno, pues ya digo, hay gente que lo entiende, gente que no. Sí que es verdad que la mayoría, en general, no entiende un prematuro después de salir del hospital. O no entiende, por ejemplo, mi hija, gracias a Dios, está muy bien neurológicamente, nunca ha tenido nada. Y eso yo sé que es una suerte. De hecho, el otro día nos lo decían los médicos. Tu hija es un pequeño milagro. Porque son 24 semanas, pero además de gemelar, que siempre vienen mucho más inmaduros. De hecho, dicen que hay que restarle hasta una semana, ¿no? Sí. Entonces, hemos tenido mucha suerte en ese sentido. ¿Cuál es nuestra secuela más importante? La alimentación. Claro. Pero claro, la gente solo ve, tu hija está muy bien. Y mi hija está muy bien porque antes de ir a atención temprana, su madre trabajaba todos los días con ella. Y porque cuando me he desentendido de ciertas partes, porque al final yo quiero jugar con mi hija, no trabajar, se ha estancado en ciertos aspectos, me he puesto a trabajar con ella y, por ejemplo, el tema de andar ha sido ponerme a trabajar otra vez con ella y soltarse. Y la gente no entiende eso, porque tu hija está muy bien.
no entiendo por qué tu hija tiene dependencia porque tu hija está muy bien. No entiendo por qué no puedes trabajar porque tu hija está muy bien. Entonces, ahí sí que muchas veces te dan ganas de gritar y decir, vamos a ver, por favor, que mi hija está muy bien, estupendo. También a lo mejor una persona que tiene una discapacidad psíquica a la vez y está muy bien, pero la discapacidad está, pues que sí, si yo no quiero decir que mi hija está enferma y el día de mañana nos quitará la dependencia porque mejorará muchísimo, pero que hay un trabajo detrás también, que hay que hacer mucho con ella también. Y eso la gente no lo entiende. Claro, porque al final también es muy importante en todo este proceso todo ese círculo que tienes alrededor y de apoyo, de acompañamiento. Se nota mucho también en esas familias que no lo tienen, ¿no? Que pues no pueden contar con la familia, ¿no? O con los amigos o con una red de apoyo. Muchísimo. Eso es que es fundamental. Porque yo cuando me hablan mamás por Instagram, pues porque o me descubren, alguna por ejemplo me ha escrito y que está en la misma UCI que yo y para desahogarse y cosas de esas, yo siempre se lo digo, habla con tu gente cercana también, desahógate. Que muchas veces no nos desahogamos suficiente, ¿no? Pero por lo menos desahógate. Yo me da una mala noticia, cogía, que más de una vez, yo creo que los médicos están acostumbrados porque debían de pensar que estaba loca, más de una vez les he dejado con la palabra en la boca, me he salido a llorar porque no quería llorar dentro, no quería llorar con mi hija. Me salía, lloraba y ya volvía a pasar, ¿no? Pero sí que es verdad que el no sentirte sola en esos momentos, por ejemplo, cuando operaron a mi hija la tuvieron que operar en la misma UCI porque estaba muy inestable como para trasladarla. Y yo, el momento previo a la operación lo pasé fatal, llorando, súper nerviosa. El momento de la operación es que me lo pasé hasta bien. Es que se me pasó que vi a los cirujanos y dije, ya, porque estaba hablando, estaba riendo incluso en algunos momentos. Y eso, estando sola, te subes por las paredes. Claro. Efectivamente. Sí. Perdona que corte un segundo, Mili. Es que no veo el vídeo de Miriam. ¿No? Pues no sé, yo veo a las dos. Yo no veo a ninguna, así que se tiene que haber apagado la cámara quizás. ¿Ahora? Vale, ahora. Pues he encendido y vuelto a apagar, no sé. A ver, espera que me sales. Vale, ahora. Perfecto, gracias. Yo en esto que decías sí que lo veo. De hecho, hace un tiempo hablé con una psicóloga especialista en parejas y demás, porque yo lo veo mucho en la unidad neonatal. Cuando tú estás fuera, ¿no? Cuando eres el agente externo de la familia, es que se ve perfectamente la familia que está ahí unida, que ha sabido que, a ver, que esto es una situación que es normal que se destabilice todo, o sea, no es que tú como profesional esperes que esté todo jijaja, no, o sea, sabemos que esto es un proceso, pero también vemos la pareja y la familia que ha sabido buscar esa red de apoyo en caso de que no la tuviera, como por ejemplo puede ser tu caso, ¿no? Que dijiste, bueno, mira, necesito algo más, voy a buscar un profesional y voy a ir a terapia de pareja. Y luego ves, sin embargo, esas personas que quizás no están siendo capaces de salir de esa situación y acaban, o sea, es que lo notas cuando la persona necesita ese apoyo extra y yo lo veo mucho y se nota mucho y siempre he hecho mucho de menos la figura en su momento de Carla y de Beatriz que estuvieron en la unidad, porque claro, yo soy logopeda, yo no puedo hacer mucho más, pero se ve mucho. Externamente tú ves a la persona, ves a la pareja y dices, uff, aquí hay fuego. Aquí. También es que a nivel pareja, bueno, yo además estoy investigando, sí que hay como un momento de mayor crisis en los padres de prematuros, pero es que a nivel pareja, yo cuando he hablado con gente y demás, el hombre sigue cogiendo ese rol de protección, ¿no? Es como yo tengo que ser como más fuerte, no me puedo hundir. De hecho, yo creo que mi marido, el duelo por nuestro hijo lo hizo a los meses, cuando a mí me empezó a ver mejor, fue cuando él empezó a caer. Y yo creo que tienen mucho ese rol todavía establecido. Eso por un lado. Y por otro, que como al final la conciliación es la que es y en los hombres
que es verdad que las mujeres está fatal y demás, pero es que los hombres ni siquiera se plantea porque les miran mal muchas veces. Pues los médicos, las terapias no vienen, no saben, entonces tú les cuentas, pero al 100% no terminan de saberlo. Y también yo creo que hay un punto de frustración de ellos, de, jolín, son mis hijos, yo quiero saber esto y no es que no quiera, es que no puedo por las circunstancias. Y todo eso es un cúmulo que al final, aunque no afecta a la pareja, a la persona le afecta. Claro, yo creo que lo que dice Emilia es muy importante, ¿no? Cuando sucede este tipo de acontecimientos, es cierto que no se espera que todo quede intacto, ¿no? Sino que estas cosas mueven hasta los cimientos de la persona, de las relaciones, de la familia y mueven todo. De hecho, no sé si tú has mirado y demás o investigado, hay estudios que están demostrando que todo el tema de la prematuridad se asemeja mucho con sintomatología de estrés postraumático en los padres a posteriori. Y es verdad porque hay un clic, en tu vida hay un clic en general. De hecho, yo sí tengo que decir, pues mira, yo es que ahora mismo no me hablo con esta persona, es que me da igual decirlo, porque si no me hablo es por un motivo y he pasado tanto que mira, Claro. ya me da igual muchas cosas. Claro. Y que también es un momento en el que pues hay que ir procesando poco a poco los acontecimientos, hay que ir aceptando, hay que ir pasando duelos y es un momento doloroso y también de mucho trabajo mental. Mira, un duelo, por ejemplo, que mucha gente no se plantea y yo lo he descubierto con mi segundo hijo, es el que tienes que hacer con tu cuerpo, por decirlo de alguna forma. Yo hasta que he conseguido llegar a los 9 meses de embarazo, 38 semanas, fue provocado porque este se hubiese ido sin problema a las 40-42. El sentir que una cosa para lo que ahora yo no veo a Carla. Se ha marchado. Ya está. Pues es una cosa para lo que se supone que biológicamente estamos preparadas, ¿no? El poder crear una vida, ya partes de no la puedo crear de forma natural, tengo que recurrir a la ciencia y encima de eso no soy capaz de aguantar, no, mi cuerpo no es capaz de llevar a término algo que debería ser capaz, algo que por lógica, lo que la biología pura y dura, que no hay nada más, nos dice que tendría que pasar. Y mi cuerpo es tan tonto que no ha sido capaz de llevar a ese punto. Y es una cosa que se habla poco porque es un concepto más allá de la culpabilidad. Yo es como cabreada con mi cuerpo, he estado. Claro. De eres así de tonto que no eres capaz de hacer algo tan básico y hasta que no pasas por ciertos procesos o hasta que no lo trabajas, yo de verdad que a nivel emocional me he notado un cambio brutal a raíz de haber tenido a mi hijo, porque es el volver a quererme, que ya no estoy hablando, ya digo, a nivel físico, como aspecto físico, sino todo, de a quererme, cuidarme, ese tipo de cosas, son las que dices, ¿para qué? ¿Para qué? Si, ¿qué tengo que poner el guapo a esto que no ha sido capaz de llevar a mi hija hasta los 9 meses y que por culpa de eso he perdido a mi hijo? Un concepto un poco difícil de explicar, pero yo creo que se entiende así más o menos. Sí, un poco y una es forma... un concepto que... Perdona, Carla. No, adelante. Que digo que es un concepto... Yo lo veo mucho ahora, esto que me estás diciendo, lo veo mucho también con el tema del parto respetado y de mucho trabajo que se está haciendo, digamos, parteras, ¿no? Que justamente lo que se difunde mucho esto de la mujer siempre está preparada para tener a su niño, la mujer sabe hacer nacer al niño, la mujer y a ver, cuidado, que no todas las mujeres, y no todas las mujeres tienen el cuerpo preparado para 9 meses, no todas las mujeres tienen el cuerpo preparado para dar a luz de forma natural, ¿no? Que no sea cesárea. Y, hijo, yo creo que aquí tenemos que también tener un poco de cuidado con estos extremos, porque al final creamos, pues, por ejemplo, como tú, ¿no? Que creas un rechazo hacia tu cuerpo y esta y no va a pasar nada. No soy menos madre ni menos mujer porque mi embarazo o mi parto haya sido diferente de lo que se espera. Yo es que, por ejemplo, para mí,
yo siempre lo digo, que soy muy naturalizada porque para mí ni el embarazo es bonito, porque a lo mejor he tenido 2 embarazos que son con perdón una mierda, ni los partos son bonitos. Yo cuando tuve que dar a luz a los mellizos, Daniela fue parto vaginal, David fue cesárea, y con Daniela a mí me decían, empuja, yo le decía, no tengo ni idea, no sé qué tengo que hacer, y la gente no se lo cree porque, y a mí me lo han dicho doulas, que sí, que el cuerpo está preparado, que sabe, pues yo no sabía. Yo seré más tonta, pero yo no sabía. Me lo explicaron y dije, vale, pues ya sé hacerlo. Y de hecho me acuerdo, porque eso sí que tengo flashes del momento del quirófano, de decir, lo estoy haciendo muy mal. Y decirme, no, lo estás haciendo muy bien. De hecho, yo entré a quirófano a las 10:15 y a las 10:30 mi hija estaba fuera ya, perfectamente. Y con su hermano, por ejemplo, con Alejandro, me tuvieron también que ayudar con ventosa, porque yo es que perdía el conocimiento porque me quedaba sin tensión. Claro. Entonces, para mí no son bonitos. Para mí es bonito tener a mis hijos. Para mí es bonito coger y achucharle, jugar y no sé qué. Eso es bonito. Lo otro para mí son meros trámites. Entonces, yo respeto mucho a la gente que lo ve así, pero que yo no soy capaz de ver la parte bonita de ese momento. Sí, pero claro, al final es esto, que al final dices tú, jo, es que yo al final acabé rechazando mi cuerpo porque mi cuerpo no lo permitía y no sé qué, y luego me di cuenta de que sí, que al final sí que pude tener un niño hasta los 9 meses. Claro, pero esto es porque socialmente, continuamente, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, la mujer está preparada para 9 meses y la mujer, y la mujer, y la mujer. Claro, y sobre todo porque en casos como, yo decía que había tenido a mi sobrina que le había pasado, pero es que había un motivo, porque hubo una infección. En casos que conozco había una preeclampsia, había un no sé qué. Es que en mi caso no ha habido nada, porque además se analizó la placenta, se hizo análisis a los niños, no ha habido nada. ¿Por qué sucedió? Porque sí, es que no tengo una explicación de por qué sucedió, porque te tocó a ti, es básicamente lo que la ginecóloga me dijo, porque te tocó a ti. Claro. No sé si veis a... Ay, que me hago, perdón. Es que yo no os veo, entonces no sé si va a hablar Carla o no. No, habla tú, Mili. Adelante. No, bueno, yo por mí, yo la verdad es que sí que, bueno, veo que ahora estás en una nueva etapa de la alimentación, que ya estás estás ahí peleándote con los sólidos, días sí, días no, diferentes alimentos y bueno, yo de mi parte te puedo decir que sí, que el bebé prematuro al final recuerda y al final graba muchos momentos y no dejamos de ser una especie que al final busca su protección, ¿no? Y seguramente que todos estos momentos de biberón, de atragantamientos, hayan producido mucho rechazo y mucha aversión oral. Entonces, bueno, ahora te toca la lucha. Ahora a continuar, no me toca a continuar. Sí, pero bueno, seguro que, como me dices, que estás bien apoyada, que tienes esa logopeda que te ayuda y, hijo, yo digo siempre a los padres lo mismo, acribillarnos, o sea, para eso estamos al final. Si en algún momento tú con un profesional sientes que molestas, pues significa que no es un profesional para ti. Yo creo que al final tienes que trabajar desde la vocación y al final es lo que disfrutas. Yo, por ejemplo, yo disfruto que los padres estén continuamente preguntándome y diciéndome y no sé qué. Entonces, yo desde este punto que tú dices, es que estoy todo el día en la machaco y tal, es que es vuestro deber, o sea, vuestro deber no, es... sí lo sé, sí, además ya digo que Laura es un amor con nosotras y nos ayuda muchísimo. De hecho, me ha apoyado en ciertas cosas. Por ejemplo, Daria le costó mucho tragar agua, no beber agua, tragar. Ella te pedía beber, pero la parte de la garganta estaba como más inmadura y nada, se atragantaba y para afuera.
y me dejó a mi aire hasta que yo consideré que se podía volver a introducir agua. Si por la neonatal hubiese sido, no le hubiésemos metido sólidos hasta que la niña hubiese engordado. Claro. Y claro, yo he visto niños con 6, 7, 8 años que no comen sólidos. Y luego es más difícil. Que no es lo mismo un yandará. Esto es yo lo veo un poco más complejo, entonces me empeñé. Y yo me acuerdo que lo hablé con Laura y le dije, mira, yo lo veo así. Yo veo que tenemos que seguir presentándole sólidos porque nosotros con los sólidos llevamos desde los 8 meses intentando introducir sólidos. Parábamos, volvíamos, dependiendo de la situación, dependiendo de cómo lo gestionase, 8 meses tenía la niña. Y yo le dije, yo soy partidaria de seguir introduciendo sólidos poco a poco, ver cómo lo gestiona, que yo sé que tenemos un punto delicado porque ella tiene el peso que tiene, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo vamos a complementar con puré porque de hecho cuando se hace es al revés, ¿no? Es como te doy el puré y luego los trozos porque ya no tienes hambre. Nosotros teníamos que hacerlo al revés porque como ya se provocaba el vómito, en fin, una serie de cosas. Y fue ella la que me dijo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo en eso te apoyo y si vamos a hacerlo así, adelante. Hemos estado entre 6 y 8 meses para que consiguiésemos que comiese fruta. Ahora la fruta generalmente se la come súper bien, ya no damos ningún potito de fruta en la merienda. Ahora estamos con las proteínas, que nos está costando mucho, pero bueno, llegaremos seguramente. Pero sí que es verdad eso, que ella nos ayuda mucho en ese sentido, incluso decirle, mira Laura, es que no sé si está masticando bien, es que me hace esto, me hace lo otro. Ella muchas veces ya desesperadita de decir, a ver, ¿por qué narices no tragas o no tragas si estás masticando bien? Entonces, de hecho, yo le he dado a mucha gente su contacto, que al final parece que me paga por hacer la publicidad, pero es que estoy muy contenta con ella porque nos ha ayudado muchísimo desde el minuto que empezamos con Sonda hasta el día de hoy. Yo creo Pero que hay eso, una cosa. así es como tiene que ser. Así es como tiene que ser. Yo Y me creo que hay alegro que hayas llegado a ello, porque al final luego hay muchas familias que están perdidas, ¿eh? Y las familias nómadas ni te cuento, que van de profesional en profesional, porque al final con nadie se encuentran. Claro, mira, el otro día la nutricionista en el Niño Jesús, que es una cosa que es verdad que me alegró, me dijo, mira, que sí, que tenemos que engordarla, pero tu hija está sana. Y lo que tenemos que hacer es cambiar la relación que tiene con la comida. Y eso es la psicóloga y, bueno, el logopeda, pero nosotros llevamos por privado porque hay una lista de espera impresionante. Entonces, vamos a centrarnos en que tenga una buena relación con la comida, una relación sana, y luego ya veremos cómo engordamos y cómo hacemos el resto. Pero es que ahora mismo es fundamental. Totalmente. A mí me parece muy interesante una cosa que tú has dicho, ¿no? Y es como, lo has dicho en varias ocasiones, como los profesionales han tenido en cuenta también tu opinión. Esto me parece súper importante cuando estamos tratando con bebés prematuros, porque al final también hay que percibir que los expertos en vuestros hijos sois vosotros y que vosotros también percibís cosas, también veis, también, ¿no? Tenéis esa capacidad de conocer a vuestros propios hijos y también de darnos un poco hacia dónde ir, ¿no? Decirnos a los profesionales, yo veo esto, yo opino esto, y que nosotros os escuchemos y os tengamos en cuenta. Eso creo que Yo es muy solo ha habido un caso en el que es el digestivo de la seguridad social, que importante. iba porque me tenían que recetar el Linfatrini, pero el que nos correspondía, ya por fin la podemos dejar atrás, bueno, no, porque va con su hermano, pero vamos, que su hermano es un reflujo puro y duro y ya está. Pero yo, ya digo, yo soy la pesada del Niño Jesús, porque sé que tiene una unidad específica de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, yo quería que llevasen a la niña allí. Y yo creo que hubiésemos cronificado muchas menos cosas si nos hubiesen derivado antes. La primera vez la niña estaba con sonda y lo que me dijo fue que había niños peores que ella para derivarla. Así, tal cual. Cuando se lo conté el otro día a los del Niño Jesús, flipaban. Y el primero que la vio allí en el Niño Jesús fue el que me dijo que sí, ellos son médicos, pero que los padres somos nosotros. Y que si vemos algo anómalo, no sabemos a lo mejor qué puede ser, pero que nos tienen que escuchar un poco porque a lo mejor luego nos escuchan y efectivamente no es nada, pero mínimo la primera es escucharnos. Yo para que me hiciesen caso, Daniela tuvo que dejar de comer para que entendiesen que había un problema. Porque cuando ya le ingresaron, porque había dejado de comer, estuvo 3 veces esa semana en urgencias. Y todavía la enfermera que nos atendió en triaje me decía que por qué la estaba llevando tanto, que ahí solo podía coger cosas malas.
Y Sí. es verdad que ahí le pude contestar que porque la pediatra de neonatología con la que había hablado por teléfono me había dicho, tráetela ya. Yo a esto soy súper fiel. Una madre que intuye algo, mira, fíjate, por un lado, no creo en otras cosas naturales, o sea, de esto del embarazo, no sé qué, no sé cuál, pero en esto, o sea, una madre que está preocupada por algo, a ese niño hay que mirarlo. Es que hay que mirarlo, porque aunque sean chorradas, pero es que ¿qué te cuesta? ¿Qué nos cuesta? Media hora de nuestro día, 20 minutos, ver a una niña y además nosotros esto lo vemos, o sea, tenemos súper rutinarios a los niños, con lo cual yo veo un niño sano que la madre está preocupada y digo, ni te preocupes, o sea, está sano, marcha. Pero no me Claro, cuesta pero nada. el mínimo exactamente, porque ojo, que No las me madres cuesta son muy, muy nada. hipocondríacas, sí, efectivamente, muchas veces lo somos. Pero hay veces, de hecho, a mí me acuerdo que cuando la ingresaron me lo decía la neonatóloga que la vio. Dice, porque eres tú y sé cómo eres. Pero claro, a mí me viene una madre diciéndome, no me come nada, empiezas a indagar y es que a lo mejor come 3, no sé qué, tal. Y dice, yo sé que no está comiendo nada. Entonces, es verdad que muchas veces tenemos nosotros la culpa porque somos muy exageraditas y al final generamos No. que cuando vayamos allí no nos crean tanto, pero sí que un mínimo de... Yo creo que eso se solucionaría mucho cuando somos tan pesados que vamos a urgencias, es decir, vale, pues vamos a ver las pautas que necesitas saber y así te quitas ese miedo y así aprendes, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio con Daniela era muy hipocondriaca porque, claro, tiene una broncodisplasia, no puede coger mocos, no puede coger no sé qué, porque ingresa en la UCI otra vez. A la amiga que tenía mocos mi hija, yo me lo callaba. Y yo era de las madres que decía, pues si tiene un virus, dale un antibiótico. Y ya aprendes y te dicen, no, es que no, con un virus no hay que dar antibiótico. Te queda aguantarte y que pase porque no hay nada más. Y vale, y ahora, por ejemplo, mi hija tiene fiebre, mi madre, a urgencias al hospital. No, vamos a ver cómo la afecta, porque la niña está bien. La niña pieta, si está riéndose, ¿para qué más da que tenga fiebre? Si está jugando, ya está mala, pues a darse la pietal, pero porque me han enseñado y me han explicado los pediatras y es verdad que yo todo lo que Claro. dicen lo hago porque si no es tontería ir. Claro, pero yo creo que también detrás de quizá en estos casos que hablamos de una madre que pregunta y su hijo no tiene nada, ¿no? O se agobia por algo que ya le han dicho que es normal, detrás hay algo, quiero decir, detrás hay una angustia de la madre que también se tiene que atender, ¿no? Porque al final las madres cuando van al pediatra varias veces, cuando hacen este tipo de cosas es porque si no hay una patología en el niño, es porque ellas tienen una angustia. Entonces creo que esa angustia también es muy importante acompañarla y atenderla. O sea, cuando estás en un hospital o en tu médico de cabecera es por algo. Entonces eso, sea bien por el niño, sea bien por la madre, hay que atenderlo. Sí. Yo creo que también en prematuros hay mucha angustia porque no sé si a vosotros os ha pasado con pacientes y tal, pero yo en el tiempo que estuve en la UCI estuve escuchando todo el día, tu hija va a tener enterocolitis, no la tuvo, por cierto. Pues yo le dije, no la va a tener y no la tuvo. Y después me dijeron, tu hija va a coger bronquiolitis y va a tener que volver a ingresar. Y yo le dije, a lo mejor no. Mi hija, el VRS lo ha cogido este año y no le ha dado bronquiolitis, le ha dado una otitis. Ella es así de chula. Entonces, claro, a mí, ya digo que los mocos, yo salí de ahí con un pánico a los mocos porque te los meten aquí. Y en casa, de ese miedo, hemos estado con mascarilla. Además de desinfectarnos manos, etcétera, etcétera. Entonces, también es cierto que el que estén ahí machacando todo el día con los prematuros, salimos con psicosis totalmente, pero No, o sea, totalmente. Porque a mí ha habido esto, mamás por Instagram que me han dicho al año de vida ya, ¿y cómo juntas a Daniela con niños? ¿No? Porque ya es más mayor, ya está mejor, ya me han dejado, pero es que si coge, ya, pues a ver, ya digo que es que ha cogido el VRS y no, que es ese miedo al VRS famoso y no ha cogido una bronquiolitis. bueno, aquí hay un problema primero, hay un problema de desactualización de los profesionales. ¿Seguís ahí? Sí, pero yo no, perdón, yo sí, Carla no, que lo he dicho al revés. Carla, estás ahí. Ahora ya ha vuelto. Hay un problema, Bueno, digo, lo primero, hay un problema de desactualización de los profesionales y vuelvo a decir, un problema de vocación. Tú, o sea, nosotros, un profesional que trabaja, que realmente le gusta su trabajo, que entiende a la familia, que se forma, no coge a una madre
preocupada a una madre de niño prematuro, a una madre en una UCI neonatal y le dice, tu hija va a tener una enterocolitis, sin saber. O sea, es que esto, bueno, es otro problema a nivel profesional, de formación profesional, ¿no? O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí, luego todo este proceso que dices tú, de que al final tú, ¿qué te ha pasado a ti? Que te has empoderado de la crianza de tu niña. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pues me he formado, he sido resiliente y entonces he cogido y entonces sé cuándo mi hija necesita esto, cuándo no. ¿Pero por qué? Porque te has empoderado de la crianza de tu niña. Hay muchos padres que después de esta etapa de la unidad neonatal todavía no se empoderan. Y entonces cualquier profesional que dice pa a misa. Pero porque no permitimos ese empoderamiento de la crianza. Es que la niña tuya no es mía. Es que es cierto de todas formas que yo lo digo, que he tenido muchísima suerte. Yo di a luz en un hospital privado, pero es que también con su pediatra de la Seguridad Social, es que son majísimos. Si tengo una duda me la resuelven. Si he visto no sé qué, es verdad que yo intento no mirar mucho por internet porque ya sabemos lo que es internet, pero sí que es verdad que bueno, que cuando ves ciertos temas y ciertas cosas, pues preguntas, quieres saber. Y yo he tenido mucha suerte, salvo luego a nivel de atención temprana con alguna cosita concreta, pero he tenido mucha suerte con los profesionales que he tenido cerca. Y luego son, pues eso, han sido muy majos, tenemos muy buena relación. Sí que he hecho en falta, y esto no es tanto de prematuros, pero sí que he hecho en falta que muy poca gente me han preguntado, muy pocos médicos me han preguntado, oye, ¿qué tal estás? Porque tienes a tu hija, que ha pasado todo esto, habéis pasado todo esto, pero es que además has perdido un hijo. Y eso solo me lo dijo la neonatóloga de Daniela y fue una vez. Y eso también hace mucho. Y además, siguiendo un poco en este tema, yo una de las cosas que me preocupa bastante por cosas que investigo y demás, pero claro, yo no me voy a la Wikipedia, me voy a artículos científicos, la verdad se ha dicho. Y preguntan muchísimos profesionales y nadie me sabe responder es cómo le puede afectar a Daniela la muerte de su hermano, porque al final han compartido un entorno. Yeah. Y todavía estoy esperando esa respuesta. Yo creo que desde ese punto, ¿no? Acompañar también a Daniela cuando tenga que hacer su duelo, ¿no? Que seguramente tendrá que hacerlo. Entonces, acompañarla también en este proceso de duelo. Esto me parece muy importante. Claro, pero realmente yo ahí me planteo, ¿va a tener un proceso de duelo o no? Porque nosotros, es verdad que ahora mismo no tengo imágenes, pero es que tengo de Daniela un par de ellas, es que yo para las fotos esta que las imprimo, pero nuestra idea es hacer algún cuadro de los tres, algo, ¿no? Donde aparezcan las fotos de los tres. Es normalizar que he tenido otro hijo. Y yo creo que en ese sentido, si se hace así, ellos se van preguntando ¿y quién es? Y él es David, y David es vuestro hermano, y ahí se naturalizará mucho más, pero sí que a nivel secuelas psicológicas, porque yo ya he pasado la parte de las secuelas físicas, a mí ya es como, ya la hemos dejado atrás, ya está mejor, ya te han hecho todo lo que te tienen que hacer en la cabeza y se ve que está todo bien. A pesar de que no comes, está todo bien a nivel digestivo, vale, vamos a las secuelas psicológicas. Y yo estoy ahí un poco en esa etapa ahora mismo, de cómo le puede afectar, pero todo, la prematuridad, lo de su hermano, todo. Pero bueno, tendremos que enfrentarlo cuando llegue el momento. Claro, y sobre todo yo creo que tu actitud de normalizar, ¿no? Que ella tuvo un hermano, que ese hermano nació, que ese hermano evidentemente tuvo una vida, ¿no? Aunque fuera corta, él estuvo ahí y él fue su hermano y decírselo a ella, que ella también lo sepa y que ella pueda procesar toda esa información, también es muy importante acompañarla, ¿no? En todo esto, explicarle por qué pasan esas cosas. Al final los niños entienden muy bien todos estos procesos y creo que acompañarla y decírselo y hacerlo evidente, como tú dices, naturalizar, ¿no? Que ya tuvo un hermano que ya no está, es muy importante. Claro, yo entiendo también que no encuentras estas secuelas que pides, ¿no? Porque, claro, esto depende mucho de cómo se gestione, depende mucho de muchísimas cosas
Y claro, no hay X y Y, ¿no? Sí, ahora mismo, por ejemplo, de secuelas psicológicas me estoy planteando la opción de que tenga una especie de hipersensibilidad emocional, Mm, porque ya sí que tiene hipersensibilidad, la tiene en las manos, ya lo tiene en la boca, que trabaja con ello la logopeda con la terapia miofuncional o miofacial, nunca me Sí, acuerdo el nombre. funcionar. Eso, yo cuando a mí las mamás me lo preguntan, les mando un vídeo que lo hacen con Daniela y digo, es esto, si quieres preguntas al logopeda, yo no me acuerdo cómo se llama. Entonces lo trabajan mucho en ese sentido. Pero a nivel emocional es una niña muy sensible, tiene una inteligencia emocional brutal, sabe cuándo estás mal y cómo cambiar su estado de ánimo para que estés bien o incluso no molestar porque estás mal. Mira, el otro día estuve en el traumatólogo y me miró la rodilla. Se puso a llorar por si me estaban haciendo algo. Un día le estaba sacando sangre a su hermano y lo estaba pasando fatal. Tiene como un componente emocional ahí muy, muy desarrollado que no sé incluso si sea secuela o sea su personalidad, porque claro, ya aquí también pasamos a la parte más psicológica que dices, ¿de qué es? ¿De la prematuridad o de que ella es así? Pero ya digo que es verdad que después de 2 años ya la parte física la hemos pasado un poquito más, ya nos toca la otra y ver qué va pasando. Yo creo que, como decía Mili, Daniela tiene la suerte de, Daniela y Alejandro tienen la suerte de tener una mamá muy empoderada y al final que estás trabajando por ellos, ¿no? Entonces, creo que al final ese es el camino. Así es que te doy mi enhorabuena y toda la energía para continuar y seguir. Me parece que lo que has pasado es muy importante, muy, bueno, pues a nivel emocional muy complicado también de digerir y de continuar y bueno, vamos, te doy la enhorabuena. Gracias. Yo siempre digo lo mismo. Lo que pasa es una mierda, porque no se puede decir de otra forma. Pero sí que es cierto que yo en una UCI neonatal he pasado lo peor que se puede pasar y lo mejor que se puede pasar. Porque perdí a mi hijo, pero salió mi hija y salió muy bien. Muy, muy bien. Sí, que antes cuando decías el tema de internet, yo estaba pensando, digo, imagínate buscar en internet 24 semanas prematuro, o sea, no. Sí, No sabía. sí, no, porque también internet en ese sentido engaña mucho. ¿Cuántas veces yo me acuerdo que le hablaba mucho allí en la UCI con las enfermeras? Cuando tenía algo, Daniela, me decían, es que 24 semanas es esto. No, me decía, no es. A ver, Daniela estaba en el medio, su hermano estaba en un lado y la otra Daniela estaba en el otro. La otra Daniela era 25 más 1 y una campeona también que no tuvo nada, nada de nada de nada. Y claro, me decía, no es ni esto ni lo otro. Es tu hija. Es ese punto intermedio. No es lo que sale en las noticias del bebé más pequeño del mundo. Ha salido, sí, ha salido, pero todo lo que hay detrás no se está contando. Todo lo que ha sufrido no se está contando. Y los que se quedan en el camino no se están contando. Efectivamente. Entonces, claro, internet puede asustar y también puede dar esperanzas de, uy, es un bebé chiquitito, qué monos ya crecerán. O la típica frase que yo creo que todas las mamás de prematuros odiamos y si encima hemos perdido un hijo más todavía. La ciencia avanza mucho, ahora le sacan a todos adelante. Bueno, a todos no y a ver en qué condiciones. Sí. Bueno, esto es un nuevo tema ético ahora en las unidades neonatales, ¿no? O sea, lo que estamos sacando, pero cómo lo estamos sacando adelante. Es un nuevo tema de debate. Había allí un pediatra que, porque cuando estuvimos allí fallecieron 2 niños más, además de mi hijo, que son niños que te llevas para toda la vida. A uno no me le lleva tanto porque no era más mayor, no le llegué a ver porque estaba en un aislado, pero otro era 28 semanas, era una niña, 28 semanas. Hicimos ahí un poquito piña de los de prematuros extremos, ¿no? Porque no es lo mismo un prematuro que un prematuro extremo. Sí. Y comíamos juntos, de hecho hicimos tal presión en el hospital que nos pusieron microondas, en fin. Y hicimos mucha piña y esa niña nació malita con una serie de cosas y yo recuerdo mucho un pediatra que les dijo, yo si os doy a esta hija para que os la llevéis, os la doy para que pueda jugar en el parque, para que pueda correr, para que pueda, correr, que pueda al final tener una parte de limitación física, pero se refería a que no sea una niña
que tenga una serie de problemáticas tan graves que no sé ni una niña. Entonces, eso también es importante evaluar y claro, muy duro cuando estás en el otro sentido. Sí, efectivamente. Sí. No, bueno, y que tenemos cada uno unas formas de pensar actualmente, ¿no? Y es difícil, pero sí que ahora es un tema que está muy de debate a nivel ético, sobre todo, porque no sabemos muy bien dónde acaba ese límite ético de la supervivencia. Miriam, por favor, ¿le puedes apagar el audio y volverlo a encender, que te he perdido? Puede, no sé. Ahí está. Yo no te tengo, pero bueno, no pasa nada. ¿No la oyes, Carla? ¿No la No, oyes? no la tengo en el vídeo, sí que la oigo. Espera, pues entonces apago el vídeo. Exacto, sí, eso quería decir. ¿Ahí? Bueno, chicas, Ahora. son las 4:15. Pues yo no he comido, de mi parte creo que hay que ir cerrando. Y los bichos se me despiertan en breve. De mi parte, muchísimas gracias. No sé, Carla, si quieres comentar algo más o... No, ya hemos hablado. Bueno, muchísimas gracias de verdad por aceptar. Mira, a partir de ahora seguro que te volvemos a escribir por algo o por B, porque siempre estamos haciendo proyectos, Carla y yo, con cositas y demás, así que seguro que te volveremos a escribir. Sí. Bueno, pues yo encantada. Muchísimas Lo que pueda ayudar, gracias. para eso estamos. Ha sido un placer de verdad hablar contigo. Pues nada, si ya está, voy a comer. Yo también voy a comer. Todavía no he Vamos, comido. que estamos las tres igual, ¿vale? Gracias, de verdad. Un Gracias a abrazo vosotras. enorme. Hasta Gracias. luego. Chao, chicas.